Deportes en primera fila con Román Losinski. Circuito Éxitos. A ver, a muchos de nosotros nos han pedido alguna vez realizar una tomografía, ¿cierto? Una prueba radiológica. Y aún cuando hay máquinas muy avanzadas, muy abiertas, la verdad es que no en todos los hospitales, no en todas las clínicas cuentan con ellas. Entonces viene ¿qué? La claustrofobia, ese encierro, están en ese lugar tan estrecho. El asunto está en que hay personas que aún estando sedadas, caramba, pues no pueden con la idea de entrar en una de estas máquinas. Y parece un tema menor, pero no lo es cuando la salud, por ejemplo, depende de un estudio así. Ese es el motivo de nuestra conversación el día de hoy, de la mano de Grupo Leti. Vida saludable con Román Losinski. Para ello hemos invitado a la doctora Luisa Vera, médico radiólogo del Urológico San Román. Doctora Vera, bienvenida, ¿cómo está? Buenos días, Román, ¿cómo están? Un saludo para todos. Encantada de estar con ustedes hoy. Muy bien y muchas gracias por atendernos. A ver, ¿qué tan frecuente es esta situación? Gente que dice, mira, no puedo, lo identifica a lo mejor o no como claustrofobia, pero dice, yo no puedo entrar en esa máquina. ¿Cuán común? Bueno, afortunadamente no es tan frecuente. En realidad lo que vemos a diario no es lo más frecuente, pero sin embargo la literatura reporta un 10 a un 15% aproximadamente de los casos. Muchas veces no es claustrofobia realmente lo que tiene el paciente, muchas veces es desconocimiento al examen que se va a hacer. Esa ansiedad debe generar, bueno, este miedo genera ansiedad, uno se imagina que se agita la respiración del paciente y si ese paciente se mueve, pues la imagen no sale como debe. Y pienso yo, corríjame por favor, que no se puede dormir, sedar definitivamente porque ese paciente también necesita atender indicaciones del radiólogo. Entonces, ¿qué hacen? Claro, existe, por ejemplo, los estudios de tomografía son estudios que son rápidos, duran pocos segundos, y el gantry es más abierto, no es el túnel. Estos casos se presentan más cuando es resonancia, que son estudios más largos. Entonces, en esos casos, y sobre todo cuando son estudios que requieren que el paciente mantenga la respiración y no respire, en esos casos es cuando hay más dificultad y cuando tiene que meterse en el túnel que es más cerrado. Entonces ahí es cuando viene la angustia del paciente y es cuando nosotros actuamos, tanto el enfermero, el técnico, el médico, en tranquilizar a ese paciente. Ese es el objetivo, tranquilizarlo, explicarle cómo es la técnica, qué va a sentir. Y esto en la mayoría de los casos se logra éxito. Ahora hay unos casos extremos que entonces ya requieren otra metodología para realizar el estudio. Pues. Y en esos casos extremos, ¿hasta dónde pueden llegar ustedes para tratar de llevar a cabo el estudio? Bueno, en casos de que haya la necesidad de realizar sedación, entonces vienen nuestros amigos los anestesiólogos, claro. Pero entonces el estudio se encarece, se alarga el tiempo de adquisición, de preparación, requiere una evaluación previa. Entonces es todo más engorroso y como te repito, la idea es evitar esto. Entonces es cuando el personal, cuando sobre todo es un personal que es empático con el paciente y lo tranquiliza y el estudio se puede llevar a cabo. En caso de que, mira, haya la necesidad de realizar una sedación, va a depender del tipo de estudio, porque si es un estudio, como bien tú dijiste ahorita, que necesita que el paciente colabore, que mantenga la respiración, en esos casos, mira, yo diría que no vale la pena realizar el estudio. Entonces es cuando nos plantearíamos qué otro estudio se le puede realizar a este paciente que no tenga que sedarse, que pueda colaborar y que no sienta esa claustrofobia. El resonador, para quien no ha estado allí, bueno, suele ser una caja pequeña, quiero decir estrecha, con un sonido que es fuerte, que es alto y bueno, todo ello condiciona. Yo, doctora, por muchos años tuve que hacerme una resonancia cerebral y no es que uno se llegue a acostumbrar, pero ¿cuál era mi estrategia? Porque la verdad, verlo cerca, que está el techo de la máquina, puede ser angustiante. Bueno, cerrar los ojos, tratar de controlar la respiración, son como dos técnicas básicas, ¿no? Sí, existen distintas técnicas, uno habla con el paciente, tenemos los antifaz,
que Exacto. puede colocarse en los ojos para que no distraigan la mirada, mantener los ojos cerrados, y esto no le genera tanta angustia de estar viendo la máquina. Existen los taponcitos para los oídos, que eso disminuye parcialmente el sonido, y podemos también acompañar al paciente, bien sea un familiar o algún personal como enfermería, darle la mano, tranquilizarlo, hablarle. También tienen el botón de alarma para cualquier cosa, el técnico habla con ellos desde afuera. Existen una serie de mecanismos que, mira, el personal entrenado logra siempre tranquilizar al paciente. Sí, eso tranquiliza sobre mucho. todo cuando hay empatía. Eso, el botón de alarma tranquiliza mucho, es la posibilidad de, mire, estoy angustiado, sáqueme y me sacan. Exacto, eso le da tranquilidad al paciente y esa es la finalidad. Claro. Doctora Vera, gracias por habernos acompañado, muy gentil. Bueno, a su orden. Un gusto. Encantada. La doctora Hasta Luisa luego. Vera, igualmente, feliz día. Es médico radiólogo del Urológico San Román. Hoy hablando de esto, pensé que era más común, aunque, ojo, nada despreciable, 10 a 15% que atraviesen por cierta angustia, que no necesariamente miedo o fobia, pero al menos angustia. 8:47 minutos de la mañana, esta conversación fue una presentación de Grupo Leti, porque además permítame decirle, cuando el clima cambia, es decir, que hay lluvia y sol, y de pronto hay humedad, y el mismo día usted tiene frío y a las horas calor, el resfriado, claro que puede llegar. Alivet tiene la concentración exacta de los principios activos que necesitas contra los síntomas del resfriado común. Tómalo con confianza de día y de noche, en comprimidos, lo hay granulado, para los niños en jarabe. Es decir, para cada uno hay un Alivet. Y Alivet es de Grupo Leti. Y en Grupo Leti, nuestro compromiso es mayor. Vamos a escuchar a Pharrell. Happy, suenan éxitos.